Vamos entrando, entonces ya estamos llegando a la mitad de la primera hora de nuestro programa. Entonces habíamos dejado inconcluso en el anterior programa. Queremos allí entonces compartir con ustedes que nos están sintonizando allí en la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso. Algo muy necesario que debemos hacer como servidores, como discípulos, a quien el Señor nos ha llamado por misericordia, por su bondad, para glorificar su eterno poder. Y entonces vamos al primer capítulo, en el mensaje en el versículo, entonces vamos a ir dando lectura. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aquí entonces en el versículo 19 está confirmando la palabra por su espíritu. ¿Cuál es el poder de Dios? Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, Dios demostró su poder glorioso resucitándole a nuestro Salvador. Dice allí la palabra de Dios en una de las cartas, dice, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra esperanza, pero si Jesús resucitó, primicia es para los que creen. Hay testimonios maravillosos, poderosos, de cómo el Señor ha actuado en tiempos pasados y cómo sigue actuando. Me encontré con una hermana la pasada en el barrio y conversábamos acerca de una tía a quien el Señor le había mostrado su poder de forma maravillosa, gloriosa. Había visto resurrección de muertos y no sabía, pero me comentó que la hermana partió con el Señor hace unos 2 años. Bueno, tuvimos por misericordia del Señor oportunidad de conocerle a nuestra hermana y cómo contaba la misericordia de Dios a través de su vida. Los dones entonces que el Señor ha dado son maravillosos y eso lo hace para glorificar su nombre. Uno de los primeros milagros que recuerdo es a una hermana que nosotros la conocíamos, que también ya se nos ha adelantado y está con el Señor. O sea, el Señor está entonces esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo para ser resucitada. Dios usó a nuestra hermana con el don de milagro para resucitarle después de haber muerto con un cáncer fulminante. Ella viajó de aquí de la provincia de Corrientes, de la capital de Corrientes. Ya su esposo, además de ser incrédulo, no creía en lo que Dios podía hacer y bueno, había gastado todo ya lo que tenía, pero estaba todavía dispuesto el poder de Dios allí y el Señor le habla a nuestra hermana y le dice: orá por tu hermana que viene de Corrientes para Buenos Aires, porque ella va a partir sin salvación. Mire cómo aquí se puede estar cumpliendo aquí la palabra, algo que estábamos comentando.
de cómo Dios puede darnos aún mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando la hermana escucha esa palabra, sabía que era el Espíritu, y entonces deja todas sus actividades de quehaceres en su casa, y le dice a su esposo que pudiera hacerse cargo de los chicos para el colegio, y porque ella iba a entrar en oración y ayuno. Prácticas entonces que no debemos olvidar, porque en este tiempo, cuando a la iglesia se le convoca para oración y ayuno, parece que ahí se termina la espiritualidad. O sea, cuando debería ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Debería ser algo normal, algo que se desarrolla y que... Bueno, enviamos saludos también allí. Está escuchando allí entonces también sobrina allí. Chini, le enviamos los saludos, entonces nos está sintonizando. Dios les bendiga. Estamos orando por su vida, la vida de su familia, y esperamos entonces allí para compartir. Hace un tiempo también habíamos compartido aquí a uno de sus niños, y este niño, escuchando a Martín, escuchando la palabra de Dios e interpretando, es maravilloso. Cómo él escucha la palabra de Dios y cómo puede interpretar. Enviamos saludos entonces a Chini, que nos está sintonizando también. Le decía entonces que la palabra de Dios nos alienta a nosotros a entrar en oración y ayuno. Y esto es lo que hizo nuestra hermana después de recibir la noticia de que su hermana iba a morir. Bueno, el Señor le había ya comunicado, y entonces cuando llega la noticia, ya ella estaba en oración, estaba ayunando. Pero el Señor tiene sus instrumentos y tiene sus tiempos. Entonces, esa obra estaba allí en la provincia de Buenos Aires, y el Señor le habla allí a uno de sus siervos para que viajara hasta ese lugar, porque había una obra que hacer. Le dice en el anexo, o sea, era un lugar que pertenecía de una iglesia madre. Y entonces el Señor nos da instrucciones allí, ¿no? Bien claras a veces, para que podamos confiar en Él. Y le dice: no vayas a dormir la siesta porque tenés que viajar, y allí hay una tarea para hacer en el anexo. Bueno, allí mi esposa y dos, saben que me gusta la siesta, a mí también. Señor operador, ¿usted duerme? Ah, no puede. En este momento no, pero antes dormía. Bueno, aquí entonces por el norte argentino acostumbramos a hacer una siesta. La Biblia habla de la siesta. O sea, un descanso allí que podemos. Bueno, entonces este hermano ya tenía la palabra del Señor, y entonces dice: no, hoy no voy a dormir. O sea, que voy a comer medio poquito. Porque al mediodía, cuando uno come allí, bueno, se va allí y se encuentra con esa situación. Ya la hermana estaba en oración, y ya estaba también allí en el hogar el cuerpo de nuestra hermana Jacinta. Estaba ya allí también esperando ya el momento en que pudieran allí los familiares dar el último adiós, como se dice. Y entonces llega el pastor a ese lugar y se encuentra con el esposo. Seguramente alguien está necesitando un testimonio así de esta naturaleza, porque lo contamos a veces en distintas oportunidades, pero justamente el Espíritu de Dios, a través de su palabra, estaba confirmando el poder de Dios. Entonces eso es lo que necesitamos. Tal vez en este momento usted dice: pero ¿y a mí quién me va a responder? Ya no hay más esperanza.
¿Sabe que a veces cuando los médicos dicen, y a veces los usa el mismo diablo, porque al ser incrédulos, gracias a Dios hay muchos profesionales que creen en el Señor. A propósito, a usted que está escuchando, le pido oración por mi hermano. Él es médico y Dios habló sobre su vida. Hizo una revelación, pero todavía él está allí mezclado todavía con la idolatría, con cosas que no son del Señor, pero grande es el poder de Dios. Dios reveló, él tenía 4 tumores y bueno, ya la situación de su estado de salud era delicado, ya ahí los familiares, ya mi madre lloraba. Entonces el Señor vino con la palabra y dijo, no va a morir, porque Él me tiene que servir todavía. Entonces a usted que está escuchando, él se llama Ricardo Andrés Lacou. Dios es poderoso, bendito sea el que salva y llama al hombre. Gloria a Dios. Continúo entonces con este testimonio porque nos puede alentar, me alienta a mí cada que contamos. Y justamente ahora, en el día de ayer, o anteayer, me encontré con esta hermana y quizás tenía la intención de verla por última vez a mi hermana. Pero Dios es maravilloso y sabe cómo hacer las cosas. El testimonio nos ha dejado. Y entonces allí llega el pastor y la hermana orando y le dice el pastor, se encuentra con el esposo y le dice, mire, el Señor me dio una palabra, dice, y por eso vengo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar? Entonces ahí el esposo, con poca fe, le dice, di ahí mi esposa, dice, está encerrada, dice, está ahí. Hoy me dijo que no la molestara, que iba a orar, dice, porque por su hermana, dice, pero resulta que yo también soy cristiano, dice, pero si murió no se puede hacer más nada. Y entonces allí el pastor prudentemente allí no le responde y le dice, dígame dónde está ella. Bueno, dice, sí, están en tal habitación, dice, hoy está encerrada ahí orando. Entonces el pastor va y le golpea la puerta y le dice, por favor hermana, usted puede abrir la puerta, soy el hermano fulano. Y Dios me vio. Bueno, allá entonces la hermana le abre y comienza allí, se comienza a acercar el milagro del Señor. Le cuenta allí lo que Dios le había dicho, de que orara por su hermana porque iba a partir sin salvación. O sea, hay personas que son tan duras, o en la misericordia de Dios, Dios permite que van a morir y después van a resucitar para creer recién. ¿Conoce algún caso, señor operador? No. Bueno, hay gracias a Dios, algunos nosotros ya creen antes de morir, pero otro, en la misericordia de Dios, entonces Dios quiere salvarle y entonces mientras ellos se resisten. Y le voy a contar también lo que decía esta hermana que había muerto. Decía, yo sé que tengo cáncer, yo sé que me voy a morir, pero por lo menos, dice, no voy a morir loca como todos estos evangélicos. Claro, porque la Biblia dice que ellos nos consideran, dice, que tendrán por locura. Mire cómo es Satanás, porque Satanás es el que maneja las mentes de las personas sin Cristo. Entonces, rápido para hacer algún comentario, rápido para... y nosotros no nos debemos ofender si nos dicen loco, porque eso significa que la palabra se está cumpliendo. Se está cumpliendo, entonces, y esta hermana decía así, yo voy a morir, yo sé que voy a morir, ya, tengo cáncer, no, los médicos no pueden hacer nada por mí, pero yo no me voy a acercar nunca. Así que si estás escuchando en este momento, no es una simple casualidad, como decimos nosotros, sino una causalidad.
Dios no quisiera que te mueras para después resucitarte, o tal vez en su misericordia, o tal vez en su soberanía sí. Pero si seguir resistiendo el poder de Dios, es posible que sí. Ahora las personas que han muerto y después volvieron a la vida son las que pueden testificar más claramente qué sucede. Había un periodista acá famoso en la República Argentina que tenía un programa, no recuerdo exactamente en este momento el nombre del programa, pero hasta escribió libro y todo. Sueiro, ¿puede ser, señor operador? Víctor, ¿así? Gracias. A este hombre Dios le había revelado, le había mostrado cosas tremendas, y él entonces, como tenía esa capacidad, y escribió libros y dice acerca de que hay vida después de la muerte. Entonces Dios dio testimonio de su poder, dio testimonio de cómo puede glorificar su nombre. Decíamos entonces que hay un versículo ahí que nos habla de que Dios, a través de Jesús, nos ha dado allí la primicia de la resurrección de los muertos. No sé cuál es el versículo, creo que está en Corintios por ahí, pero luego vamos a compartir. Entonces, el testimonio así lo voy contando porque los minutos, estamos en 46 minutos. Bueno, nos queda ahí entonces unos 9 minutos. Cuando el pastor va, la hermana le responde de esa manera y le dice: el Señor me dijo que orara por mi hermana porque iba a partir sin salvación. Y le dio también otra palabra que en este momento no recuerdo, pero referido al poder de Dios, que la vida triunfa sobre la muerte. Y eso fue más o menos lo que ocurrió. Cuando la hermana le lleva allí a la habitación donde ya estaba haciendo ya los preparativos para el velatorio, el pastor va y se acerca donde estaba la hermana, tendida allí sobre una mesa. Entonces el Señor, a través de este hombre de Dios con fe, le dice así simplemente: espíritu de muerte, sale ahora de esta vida para que entre la vida de Jesús. Cuando el Señor toma control de una situación, ya todo lo que puede suceder de ahí en adelante ya es para glorificar su nombre. Entonces dice que el hermano allí ve el movimiento del cuerpo y se da vuelta, y esta hermana comienza a saltar allí sobre la mesa. Se van ellos al lugar donde se reunían, un pequeño lugar, hasta hoy día glorifican al Señor allí en ese lugar. Es en Buenos Aires, la zona de Bulón. Y allí entonces esta hermana comenzó a saltar sobre la mesa, o tuvo un tiempo así, hasta que alguien de sus familiares, sorprendido allí, le habla y le dice, porque nunca había presenciado un hecho de esta magnitud, y entonces era una sobrina, y le dice: tía, sos vos, porque ellos habían comprobado que ella estaba muerta. Pero la hermana entonces allí, estando saltando allí ya por varios minutos, el Señor estaba haciendo otra obra más, otro milagro más, que luego fue comprobado por la ciencia. Así que si usted quiere compartir este testimonio, luego lo podemos pasar. En ese momento la hermana tenía alrededor de 40 años y el Señor hizo algunas cosas que luego la ciencia comprobó. Por ejemplo, ella, al tener ese cáncer, ya ella caminaba encorvada,
como allí el caso de esta mujer, allí en la Biblia, y donde Jesús la sanó. Bueno, cuando ella estaba saltando allí, el Señor hizo el milagro de enderezar su columna. Pero eso no era todo, porque imagínense, resucitarla ya y darle vida, era evidentemente un milagro extraordinario. Cuando luego ella regresa, imagínense, regresa acá a la capital de Corrientes. Está acá, le digo, porque acá estamos en Resistencia y hay que pasar el puente, y allí está, es la capital de Corrientes. Y allí entonces se encuentra, por supuesto, con el primer sorprendido, su esposo, sus familiares. Y va al médico, porque querían saber qué es lo que pasó, cómo es que fue desahuciada para morir y resulta que ahora está con vida. Cuando el médico le atiende, le dice: mire, yo no entiendo aquí qué pasó, porque la hermana se va y había pasado un tiempo hasta que fue a darle testimonio allí al médico. Y entonces le dice: en realidad yo no entiendo, dice, porque no solamente que estás sana, sino que estás embarazada. Y ella había tenido cáncer de útero y fue vaciada totalmente con el objetivo de poder detener el cáncer, pero ya no había más nada que hacer. Ella murió, y entonces cuando Dios la resucita, allí entonces le devuelve allí entonces su estado de fertilidad, y ya queda embarazada. Cuando el médico la atiende, dice: pero no, esto es imposible, dice, encima que estás viva, dice, estás embarazada. Eso hace el poder de Dios para que nosotros podamos aumentar nuestra fe. A veces los problemas nos agobian y el enemigo dice: no, vos ya no tenés más esperanza. Entonces el médico la atiende y dice: pero ¿quién fue el médico que te atendió? Porque esto es una operación extraordinaria. Y le dice: ningún médico me tocó. El Señor Jesucristo me operó. Ahí, por supuesto, a veces Dios tiene que dar testimonio, porque hay muchos médicos que se encuentran con milagros del Señor y ellos mismos testifican de que se trata de eso. Bueno, para ir terminando, 12:52 minutos. Pasado un tiempo, con la hermana que me encuentro ayer, que era su hija, la lleva al médico para que la atienda, ya pasado ya prácticamente unos 30 años. O sea que ella tenía alrededor de, ya cuando murió, y luego el tiempo que vivió, tuvo hijos luego. Entonces el médico que le atiende le dice: pero acá hay algo, dice, después de hacerle todos los análisis le encuentro que está bien de salud, más de 70 años ya la hermana, y dice: pero hay algo que me sorprende, dice, porque tiene los órganos de una persona de 40 años. Algunos órganos, dice, están muy sanos, otros están, dice, pero no coincide con la edad que ella tiene. Entonces la hermana allí, su hija le dice: sí, era cuando ella, Dios la resucitó. Entonces este médico ahí también dice: ¿cómo fue eso? Y allí le explica que a esa edad que ella tenía, había muerto de cáncer y Dios la resucitó. Vamos a hablar en este momento. 1 minuto nos queda, y si usted está allí con un imposible, que tal que el médico ya lo dijo: bueno, vaya a su casa, ya no hay más nada por hacer, ya todo lo que pudimos, ya lo hicimos, todavía queda la esperanza del poder de Dios. Usted puede repetir esta sencilla oración: amado y soberano Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. Grande es tu amor y grande es tu poder. No tiene límites. Perdona, Señor, mi incredulidad. Hoy renuncio, Señor, a toda idolatría. Hoy renuncio, Señor, a toda incredulidad. Ayúdame, Señor,
acepto en este momento la sangre derramada por Jesús en la cruz para perdón de todos mis pecados. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes hacer ese milagro que estoy esperando. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Solo por Él. Bueno, gracias, señor operador. Llegamos al final entonces de la primera hora de nuestro programa. Exacto 55 minutos. Dios lo bendiga y nos encontramos en la próxima hora.